Echar a volar es la materia de la que están hechos los sueños. Y dice mucho sobre nosotros el que una vez miráramos a las aves en el cielo y dijéramos: apuesto a que puedo hacer eso. Pero a pesar de nuestra falta de alas y plumas, lo hicimos. Y no nos detuvimos ahí. Una vez en el cielo, encontramos una nueva limitación por encima de nosotros: el espacio. Un lugar donde todo el aire se acababa. Y a pesar de nuestra necesidad muy real de respirar, pensamos: apuesto a que podríamos ir allí. Y lo hicimos, sentados encima de explosiones controladas a las que llamamos cohetes, todo el camino hasta la Luna. A los humanos, al parecer, no nos gusta que nos digan que tenemos límites. Pero pronto, la era de los cohetes de combustión también terminará. Queman su combustible demasiado rápido y utilizarlos para viajar a los lugares a los que estamos pensando ir, como Marte o incluso otras estrellas, simplemente llevará demasiado tiempo. Y por eso se necesitan nuevas tecnologías. Pero, ¿qué nos llevará allí esta vez? En viajes que podrían tardar meses o incluso generaciones en completarse, ¿qué soluciones podrían ayudarnos a salvar tales brechas? Lo emocionante es que las respuestas están en desarrollo. Y resulta que estas nuevas ideas son aún más disparatadas que los cohetes. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame en este vídeo mientras exploramos el futuro de los viajes espaciales. Desde las soluciones de próxima generación que están a la vuelta de la esquina, hasta las propuestas que parecen ciencia ficción, pero que un día podrían convertirse en realidad científica. Solo en los últimos 100 años, la humanidad ha comenzado verdaderamente a aventurarse en el espacio. El 16 de marzo de 1926, Robert Goddard, el padre de la cohetería estadounidense, lanzó el primer cohete de combustible líquido del mundo en una granja en Orville, Massachusetts. Puede que solo alcanzara unos 12 metros y medio y se hiciera con poca fanfarria, pero este momento fue el comienzo de 100 años de cohetería de propulsión química que finalmente permitió al hombre caminar sobre la Luna. Comprender de dónde venimos es importante para comprender hacia dónde vamos. Así que echemos un vistazo más de cerca a los cohetes químicos. Aquí el empuje se genera mezclando algún tipo de fuente de combustible, a menudo queroseno RP1 u otras variaciones refinadas del petróleo crudo, con algún tipo de fuente de oxígeno. Por ejemplo, oxígeno puro en forma líquida, en una cámara de combustión, y luego prendiéndoles fuego. Las cosas calientes se expanden, y en una explosión como esta, se expanden mucho. Un cohete químico dirige esa explosión hacia abajo. Entonces, gracias a la tercera ley de Newton, donde cada acción tiene una reacción igual y opuesta, el cohete, en su conjunto, sube. Los cohetes químicos han sido el factor impulsor clave en más de 7.000 lanzamientos a nivel mundial, desde el inicio de la carrera espacial en 1957. E incluso en el propio espacio, los métodos de propulsión química, ya sea quemando combustible en propulsores o simplemente rociando gas frío comprimido por una boquilla para obtener un poco de empuje extra en el momento adecuado, son la forma principal en que las sondas y naves espaciales han explorado los diversos planetas, lunas y asteroides que conforman nuestro sistema solar. Pero la propulsión química tiene un gran problema. Si bien es muy buena para el desafío a corto plazo de abrirse paso para liberarse de la gravedad de la Tierra, una tarea que requiere la aplicación de una gran cantidad de fuerza en el transcurso de solo unos 8 minutos y un poco de maniobras ligeras para entrar en órbita alrededor de un planeta, simplemente no son eficientes y por lo tanto se quedan sin combustible rápidamente. Por ejemplo, echemos un vistazo a este cohete Falcon 9, el tipo preferido por SpaceX en sus cientos de lanzamientos. Aunque un cohete Falcon 9 tiene 549.000 kilogramos de masa al despegar, 395.000 kilogramos de esta masa son combustible. Esto deja muy poco espacio en cualquier cohete para la carga útil o la parte del cohete que realmente estás intentando llevar al espacio en primer lugar. ¿Por qué se necesita tanto combustible? La respuesta está en el impulso específico de un cohete químico, que es una medida en segundos de cuánto empuje obtienes por cada unidad de propulsor. Piénsalo como el ahorro de combustible de una nave espacial. Aunque los cohetes son capaces de generar mucho empuje,
Su impulso específico es bastante bajo, nunca muy superior a los 500 segundos. Son como coches deportivos ultrarrápidos con un consumo realmente malo. Pueden realizar carrerones muy potentes, pero luego necesitarán repostar rápidamente en la gasolinera más cercana. Lamentablemente, todavía no tenemos muchas de esas en el espacio. Lo que nos lleva a la siguiente tecnología que existe actualmente, una que tiene casi el problema opuesto: propulsores eléctricos. Aunque no se usan tan comúnmente como los propulsores químicos, los propulsores eléctricos se han utilizado en misiones como la de la NASA al cinturón de asteroides y por los satélites Starlink de SpaceX. Y según algunas métricas, estos motores son impresionantes. Los propulsores eléctricos o iónicos pueden tener un impulso específico hasta 10 veces mayor que la propulsión química, lo que permite viajes mucho más largos o una mayor aceleración general en comparación con sus homólogos químicos. Los propulsores eléctricos vienen en muchos tipos diferentes, pero todos funcionan a través de la tercera ley de Newton, al igual que los cohetes químicos, expulsando propulsor para empujar al cohete en la dirección opuesta. Sin embargo, mientras que la propulsión química depende de reacciones calientes para producir su empuje, los propulsores eléctricos, como el propulsor de efecto Hall o el propulsor iónico de rejilla, funcionan creando campos eléctricos o magnéticos. Partículas de gases nobles como el xenón o el kriptón se aceleran en estos campos hasta velocidades de 140.000 km por hora en los propulsores iónicos y un poco menos en los propulsores Hall, y se envían volando al espacio. Cuando las partículas se aceleran en una dirección, la nave espacial es empujada en la otra. Esta es la ventaja de los propulsores eléctricos en general. Si estás acelerando tu combustible hasta 140.000 km por hora, estás obteniendo un rendimiento realmente bueno por cada átomo acelerado. Cuando se trata de la mayoría de los propulsores, un principio clave para entenderlos es la cantidad de movimiento. Con toda esa aceleración, seguramente los propulsores eléctricos son simplemente mejores entonces. Bueno, pues en realidad no. Hay un inconveniente, uno significativo. Verás, los propulsores eléctricos en realidad tienen un empuje terrible. Piénsalo como poner el pulgar sobre la boquilla de una manguera. Al limitar el orificio por el que sale el agua, el chorro de agua que sale de la manguera se convierte en un chorro potente. Quitar el pulgar para crear un agujero más grande no significa que obtengas un chorro aún mayor. Solo tienes una cantidad determinada de agua con la que trabajar. Para los propulsores eléctricos, el problema es similar, excepto que en lugar de agua es electricidad. Los propulsores eléctricos conectados a un panel solar pueden obtener mucha energía si los dejas funcionar durante el tiempo suficiente con luz solar suficiente, pero no obtienes esa energía toda de golpe. Tienes un límite en cuanto a cuánto combustible se puede acelerar basándote en la electricidad que obtienes en un momento dado. Entonces, ¿de qué poco empuje estamos hablando aquí? ¿Cuánto pueden generar los propulsores eléctricos? Resulta que aproximadamente la misma cantidad de fuerza que sentirías por la gravedad de un trozo de papel posado plano sobre tu mano. Un propulsor eléctrico puede tardar días en acelerar una nave espacial a solo 90 km por hora. Y aunque eventualmente puede llegar hasta los 320.000 km por hora, como la NASA había considerado hacer en futuras misiones a Marte, si hay algún tipo de fricción u oposición a su movimiento, un propulsor eléctrico nunca despegará del suelo. No uses uno de estos para intentar lanzar un cohete. Los propulsores eléctricos son buenos en maratones, no en sprints. Aún así, ninguna de estas tecnologías es adecuada actualmente para los tipos de viaje que la humanidad quiere realizar, eventualmente por el sistema solar y más allá. Debido a que los cohetes químicos agotan su combustible tan rápido, en realidad no pueden acelerar durante mucho tiempo, y por lo tanto no alcanzan una buena velocidad máxima. Los propulsores eléctricos tienen una buena velocidad máxima, pero acelerar es un proceso lento, y una vez que los humanos comiencen a transportar grandes cantidades de tripulaciones, maquinaria y materias primas a lugares como Marte, la cantidad de masa que necesita ser acelerada es simplemente excesiva. Y por supuesto, los propulsores eléctricos también se quedarán sin combustible eventualmente. Entonces, ¿cuál es el futuro de los viajes espaciales?
es hora de echar un vistazo a algunos de los contendientes. Antes de mostrarte lo que la NASA está desarrollando, quiero hacer una mención honorífica a una tecnología que me parece muy chula. La empresa japonesa Obayashi planea terminar un ascensor espacial real tan pronto como en 2050. Aunque no es estrictamente un medio para viajar por el espacio, un ascensor espacial es una forma alternativa fascinante de llevar algo al espacio con una fracción del coste energético que tiene que gastar un cohete químico. El principio detrás de ellos es simple. Todo lo que necesitarías es algún tipo de anclaje, una estación espacial o un asteroide que estuviera orbitando la Tierra en una órbita geoestacionaria perfecta. Luego cuelgas el cable desde ese anclaje hasta que llegue al suelo. Finalmente, simplemente ponle un ascensor. Con el contrapeso adecuado en su lugar, un ascensor espacial requeriría muy poca energía para poder elevar cosas a la órbita. Solo tienes que esperar que nada rompa el cable. Obayashi quiere construir su cable de 96.000 kilómetros de nanotubos de carbono y pretende conectarlo a un puerto espacial de contrapeso de 12.000 toneladas. Llevará unos 20 años construir el cable y reforzarlo, pero dicen que el trabajo debería comenzar en 2030. Si todo va según lo planeado, para 2050 podríamos presenciar en la Tierra un ascensor espacial capaz de transportar cabinas de 100 toneladas. Eso abriría muchas puertas para la exploración espacial, e imagino que elevar ese cable al espacio sería todo un espectáculo. Mientras tanto, la NASA ha estado contemplando problemas más inmediatos. Esperan enviar a los primeros astronautas a Marte ya en la década de 2030. Así que para entonces se necesitará nueva tecnología y han dado con una solución. Resulta que el futuro podría ser nuclear. El calor de la fusión nuclear se puede utilizar para calentar un flujo de propulsor líquido, convirtiéndolo en un gas en expansión y expulsándolo por la parte trasera del cohete, a un ritmo que es el doble de eficiente que el de un cohete químico. Esto se llama propulsión térmica. Alternativamente, los cohetes nucleoeléctricos funcionarían produciendo electricidad mediante fusión nuclear. Esencialmente, instalando una central nuclear en un cohete y utilizándola después para crear los campos eléctricos que son la base de los propulsores eléctricos normales. La energía nuclear proporcionaría electricidad de forma más inmediata, así que podrías superar a los propulsores iónicos normales con un cohete nuclear lo suficientemente grande. La NASA espera que los cohetes nucleares puedan reducir a la mitad el tiempo de viaje proyectado actualmente para un viaje a Marte al duplicar el impulso. Estos cohetes no se lanzarían necesariamente directamente desde la superficie de la Tierra, lo cual tal vez te alegre saber. Aunque la NASA jugueteó con esa idea allá por los años 60 con el proyecto Orión, estos cohetes estaban pensados para funcionar emitiendo detonaciones nucleares repetidas detrás del cohete y simplemente cabalgando las ondas de choque hacia el espacio. Eso habría sido un auténtico desastre radiactivo. Probablemente es un alivio que la NASA desechara esa idea. Pero si empiezas en órbita, los cohetes nucleares son generalmente más seguros para la población de la Tierra. Incluso si hay un problema catastrófico y el reactor se funde, no hay nadie cerca para sufrir las consecuencias negativas de la propagación de la lluvia radiactiva, excepto aquellos que tengan la mala suerte de estar en el cohete, por supuesto. Aún así, la radiación en el espacio ya es un problema para los astronautas que debe superarse. Solo un viaje a Marte podría someter a los astronautas al 60% del límite de radiación recomendado para toda su carrera. Y eso suponiendo que el viaje solo dure 6 meses. Algunos planes de la NASA prevén que el viaje de ida y vuelta dure de 2 a 3 años, porque al volar de un planeta en movimiento a otro, hay mucho margen de maniobra en cuanto a la duración preferida del viaje. Cualquier cosa que reduzca el tiempo pasado en el espacio significará menos radiación para la tripulación y los pasajeros. Dicho esto, menos radiación del espacio solo es bueno si puedes evitar recibir radiación de tu cohete nuclear. Y los cohetes nucleares deberán tener cuidado al acelerar cerca de la atmósfera de un planeta, ya que debido al proceso de calentar su propulsor con fuentes nucleares, ese propulsor se irradiará, lo que con el tiempo podría provocar problemas ambientales. Así que, aunque es emocionante que estas naves espaciales vayan a ser tan grandes y potentes,
habrá que tener mucho cuidado con esta tecnología. Pero, ¿qué hay de los viajes más lejanos? Incluso la energía nuclear solo puede llevarnos hasta cierto punto. Puede que te sorprenda saber que la NASA ha estado explorando algo llamado propulsión sin propulsor. Y creo que dos de sus proyectos en particular son muy interesantes. Me refiero a las velas solares y a las amarras espaciales. La NASA ya ha desplegado velas solares unas cuantas veces, aunque principalmente como prueba de concepto más que para misiones reales. Funcionan aprovechando el hecho de que los fotones de luz también transportan cantidad de movimiento. Así que una superficie lo suficientemente ligera y grande puede captar todos los suaves empujones emitidos por los fotones que fluyen desde el Sol y utilizar la energía para acelerar en misiones al espacio profundo por un coste muy bajo. El sistema de vela solar compuesto avanzado de la NASA se lanzó en 2024 y se desplegó originalmente en el espacio mediante un CubeSat. Luego se desplegó en el espacio, extendiendo brazos de 7 metros de largo para desplegar una vela solar cuadrada de 9 por 9 metros. Actualmente se encuentra en órbita alrededor de la Tierra, mientras los científicos monitorizan qué tan efectivo es su diseño. Sin embargo, su vuelo no ha sido impecable, ya que, lamentablemente, un brazo se dobló ligeramente durante el despliegue, lo que provocó que diera vueltas lentamente mientras orbita. Pero la NASA sigue aprendiendo del experimento. Los modelos futuros podrían ser más grandes que canchas de baloncesto con velas de 2.000 metros cuadrados, cada lado de unos 45 metros de largo si el diseño sigue siendo cuadrado. Para misiones al espacio profundo en las que no se transportarán humanos y los presupuestos escaseen, poder navegar con luz cósmica podría ser la forma más eficiente de completar una misión. Una ligera variación de esto es la vela solar virtual o una vela eléctrica. Estas velas están todavía en una fase de desarrollo muy temprana, pero en lugar de utilizar una vela, emplean cables cargados eléctricamente para hacer el mismo trabajo. Estos cables se extienden y crean un gran campo eléctrico con forma de vela que, una vez más, es empujado suavemente por la radiación solar. Esta vez no solo por la cantidad de movimiento, sino porque las cargas iguales se repelen entre sí. La empresa Sat Revolution ha construido el Aurora 1 haciendo uso de esta idea. Allí los cables actuarán como una especie de freno solar cuando llegue el momento de que el satélite salga de órbita. Los campos crean una especie de resistencia en la propia ionosfera, lo que ayuda a desorbitar rápidamente un satélite en una situación en la que la resistencia atmosférica no es viable. ¿Y por qué usar tales campos virtuales solo para frenar? La NASA publicó en 2024 un informe que analizaba la tecnología de cables espaciales, que en la práctica son poco más que cables largos que sobresalen de una nave espacial. Estos pueden utilizarse para intercambiar cantidad de movimiento de una nave espacial a otra. Pero cuando se hace pasar la corriente adecuada a través de estos cables, tales amarras pueden empujar contra el campo magnético del planeta, aumentando de hecho la altitud orbital de la nave espacial. Obviamente, este tipo de naves solo funcionarían en los pozos gravitatorios de planetas con magnetosferas. Pero la ventaja de poder aumentar la altitud orbital en los satélites es fácil de ver. Necesitarías menos combustible para mantener una determinada posición orbital, extendiendo la vida útil total de la misión. Todo lo que necesitarías es electricidad para que funcione, y unos pocos paneles solares se encargarían de ello. Pero, ¿qué pasa si queremos ir aún más lejos, más allá de nuestro propio sistema solar? La estrella más cercana a nuestro sistema solar es Próxima Centauri, que está a 4,25 años luz de nosotros. Para cruzar ese tipo de distancia, querríamos la nave más rápida de la que dispongamos. Por tanto, probablemente preferiríamos un propulsor eléctrico a uno de propulsión química. Pero incluso si tal propulsor lograra que una nave alcanzara los 56.000 km por hora, una velocidad conseguida por el propulsor eléctrico de la misión Deep Space 1 en 1998, todavía tardaría más de 81.000 años en cruzar esa distancia. Esto sería un tiempo demasiado largo para que los humanos lo contemplaran. Pasarían miles de generaciones antes de que los descendientes de una tripulación humana finalmente llegaran.
Obviamente, pensando a tan largo plazo, las cosas empiezan a volverse un poco teóricas. Pero, ¿qué opciones hay para acelerar el tiempo de viaje? Bueno, hay unas cuantas. Algunas son incluso alcanzables con nuestros niveles actuales de tecnología, mientras que otras son un poco más extravagantes, pero mucho más divertidas. Para empezar, hubo un gran revuelo en las noticias allá por 2021, cuando el científico de la NASA Harold White afirmó haber descubierto una burbuja de curvatura real, aunque modesta. De ser cierto, esto habría sido todo un hito, ya que las burbujas de curvatura podrían tener la clave para moverse más rápido que la propia luz. Las burbujas de curvatura funcionan reconociendo que nada en el espacio puede viajar más rápido que la luz, pero no hay ninguna regla que diga que el propio espacio no pueda expandirse o contraerse más rápido que esas velocidades. La gravedad provoca que se produzca una contracción en el espacio. Así que si pudieras concentrar de alguna manera ese tipo de contracción frente a ti y luego crear algún tipo de expansión en el espacio detrás de ti, podría ser posible crear una burbuja contigo en medio que se moviera por el espacio cambiando la distancia entre las cosas en lugar de intentar acortar esas distancias. En la práctica es como intentar eludir un límite de velocidad de 30 km/h en una carretera moviendo la propia carretera. Hay algunos inconvenientes en tales burbujas de curvatura, a saber que para expandir el espacio necesitarías algún tipo de materia exótica negativa para crear lo opuesto a la contracción gravitatoria del espacio-tiempo. Lamentablemente, nunca hemos visto realmente este tipo de materia, y es dudoso que siquiera exista. Además, tal burbuja de curvatura necesitaría una cantidad ridícula de energía, y algunos modelos sugieren que necesita más energía negativa que la cantidad de energía positiva que existe en todo el universo. Así que las burbujas de pliegue parecían algo lejano, por lo que la burbuja de White era tan emocionante. Es cierto que afirmó que solo era lo suficientemente grande para que cupiera una esfera de 1 micrómetro, pero una prueba de concepto sería un enorme paso adelante. Lamentablemente, la burbuja de White pronto estalló. A medida que otros científicos empezaron a examinar más de cerca el artículo de White, quedó claro que en realidad no había creado una burbuja de curvatura, sino que simplemente había calculado algo que se parecía un poco a los cálculos de una burbuja de curvatura si entrecerrabas los ojos. No había ninguna prueba experimental. White ni siquiera había estado trabajando en burbujas de pliegue en ese momento, sino más bien en cavidades de Casimir, un efecto cuántico que aparece entre dos placas bajo ciertas longitudes de onda. Y fue una de estas la que tenía algunas características similares a lo que uno querría ver en una burbuja de curvatura, lo cual está muy lejos de crear realmente una burbuja de curvatura. Así que los motores de curvatura podrían seguir siendo algo del reino de la ciencia ficción, al menos por ahora. Pero la última tecnología de la que quiero hablar hoy parece un poco más al alcance de la mano. Parte del desafío de viajar entre estrellas es la aceleración. Si tuvieras energía infinita y pudieras, por tanto, acelerar infinitamente, podrías reducir enormemente ese tiempo de viaje de 81.000 años. Pero esto es más fácil decirlo que hacerlo. Llevar combustible químico contigo no es una solución ideal, ya que te quedarás sin combustible rápidamente sin obtener mucha aceleración. Y los propulsores eléctricos también tendrán dificultades, ya que los paneles solares pierden eficacia cuanto más te alejas de una estrella. En nuestro propio sistema solar, lo más lejos que las misiones pueden usar paneles solares de manera realista es Júpiter. E incluso allí, las misiones que intentan ese enfoque, como Juno, tienen que tener paneles solares enormes y aceptar 25 veces menos luz de la que vemos en la Tierra. En el espacio interestelar, los paneles solares simplemente no funcionarían. Pero, ¿qué pasaría si pudieras pedir energía a la carta? Entonces podrías usar un motor eléctrico eficiente y acelerar mucho más tiempo después de que se agotara la luz solar. Razón por la cual los científicos han empezado a considerar la transmisión de energía. Al colocar un láser grande en la Tierra o en la órbita terrestre, podrías enviar un flujo de fotones directamente a un receptor en la nave espacial, dándole energía mientras viaja. O podrías usar electrones acelerados a velocidades cercanas a la de la luz para hacer algo similar.
O podrías poner una vela solar en la nave espacial y confiar en la cantidad de movimiento del rayo para darle a la nave un empuje constante. Un dúo de investigadores, Jeffrey Greason y Gerrit Bruhaug, publicaron en la revista Acta Astronáutica sus cálculos en 2024 de que una sonda del tamaño de la Voyager, empujada y energizada por un haz de electrones, podría alcanzar el 10% de la velocidad de la luz. Eso reduciría el tiempo de viaje de 81.000 años a unos 40, mucho más razonables. De repente, llevar humanos a otras estrellas se vuelve mucho más factible. Pero por supuesto, aquí también hay algunos desafíos que superar. ¿Cómo evitas que el rayo se disperse mientras viaja? ¿Cómo te aseguras de que tu nave espacial no se derrita al ser bombardeada constantemente por un láser gigante? ¿Cómo mantienes el láser apuntando exactamente a la nave espacial que viaja cada vez más lejos? Pero estas parecen cuestiones de ingeniería con solución en lugar de cuestiones físicas hipotéticas. Hubo un proyecto allá por 2016 llamado el proyecto Breakthrough Starshot que incluso pretendía implementar esta tecnología. Utilizaría una matriz de láseres terrestres de al menos 1 kilómetro de ancho para enviar un diminuto microchip estelar al espacio interestelar. Lamentablemente, el proyecto se fue al traste debido a los costes abrumadores que conllevaba, pero demostró que la idea está mucho más cerca de hacerse realidad que los motores de curvatura. Según algunos ingenieros e investigadores, si estuviéramos dispuestos a gastar el dinero, podríamos reducir los viajes a Marte a 45 días. Así que, ya sea mediante velas solares, campos eléctricos, energía nuclear o rayos láser, o tal vez incluso un motor de curvatura, la humanidad está explorando muchas formas de desplazarse por el espacio, y una vez fuera del pozo gravitatorio de un planeta, las vastas distancias vacías que pretendemos atravesar requieren enfoques únicos y tecnología poco convencional si queremos vivir lo suficiente para ver nuestros destinos. Pero es tan fascinante vivir en lo que parece el amanecer de una nueva era donde este tema ya no es solo ciencia ficción, sino que realmente parece que la humanidad pronto podría estar abandonando la cuna de la Tierra para alcanzar las estrellas. Después de todo, quedarse en casa sería aceptar un límite. Y como sabemos, los humanos no aceptamos límites. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.